Cleopatra no era egipcia. Junto con el rey Tutankamón, quizás ninguna figura está más famosamente asociada con el antiguo Egipto que Cleopatra. Sin embargo, Cleopatra era en realidad de herencia griega macedonia en lugar de egipcia. Su padre fue Ptolomeo II Euletes, quien se convirtió en faraón en el 80 a.C. Cleopatra pertenecía a la dinastía ptolemaica, establecida por el general de Alejandro Magno, Ptolomeo I, después de la muerte de Alejandro. Los Ptolomeos gobernaron Egipto desde el 305 a.C. hasta el 30 a.C., y durante este tiempo adoptaron muchas de las costumbres y tradiciones de los faraones egipcios. A pesar de esto, los Ptolomeos seguían siendo de origen griego y hablaban griego como su idioma principal. Cleopatra nació en Alejandría, Egipto, en el 69 a.C. y fue la tercera hija de sus padres. Alejandría era la capital de la dinastía ptolemaica, que gobernaba Egipto durante su vida. Su fecha exacta de nacimiento no se conoce con certeza, pero los historiadores creen que fue en algún momento a finales de mayo o principios de junio. La familia de Cleopatra era conocida por sus luchas internas por el poder y los conflictos, que a menudo resultaban en que los miembros de la dinastía se asesinaran entre sí para ganar o mantener el control del trono. Ella fue el producto del incesto. Es muy probable que Cleopatra fuera el producto del incesto, ya que era una práctica común entre la dinastía ptolemaica casarse dentro de la familia para mantener la pureza de su linaje real. De hecho, los padres de Cleopatra, Ptolomeo II Euletes y posiblemente Cleopatra V Trifaena, eran probablemente hermanos o primos. Se cree que el padre de Cleopatra se casó con su propia hermana, Cleopatra Trifanina, antes de casarse con su madre. Además de los padres de Cleopatra, muchos otros miembros de la dinastía ptolemaica se casaron con parientes cercanos, incluyendo hermanos, primos e incluso tíos y sobrinas. Esta práctica, aunque controvertida en tiempos modernos, se veía como una forma de mantener la pureza del linaje real y prevenir la influencia extranjera en la dinastía a través del matrimonio. Según los relatos históricos, Cleopatra se casó con dos de sus hermanos menores, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, con el fin de mantener su control sobre el trono egipcio. En ambos casos, los matrimonios probablemente se arreglaron como una forma de asegurar la continuidad del linaje ptolemaico y prevenir que otros pretendientes se hicieran con el poder. El matrimonio de Cleopatra con su hermano Ptolomeo XIII fue especialmente tumultuoso, ya que los dos hermanos lucharon por el control de Egipto después de la muerte de su padre. Cleopatra finalmente salió victoriosa y gobernó como la única monarca de Egipto, pero su hermano esposo siguió siendo co-gobernante hasta su muerte. Aunque los matrimonios de Cleopatra con sus hermanos pueden parecer inusuales o incluso perturbadores para las sensibilidades modernas, no era inusual para las familias reales a lo largo de la historia practicar la endogamia, casarse dentro de la familia, como una forma de preservar su poder y linaje. La belleza de Cleopatra no fue su mayor activo. La propaganda romana pintó a Cleopatra como una seductora depravada que usaba su atractivo sexual como un arma política, pero es posible que fuera más conocida por su intelecto que por su apariencia. Cleopatra era una mujer altamente educada y recibió una rigurosa educación en una variedad de materias, lo cual era típico para los miembros de la dinastía ptolemaica. Fue educada en el Palacio Real de Alejandría, que era conocido por su biblioteca y eruditos. Cleopatra era fluida en varios idiomas, incluyendo el griego, que era el idioma de la corte ptolemaica, así como el egipcio, etíope, hebreo y árabe. También estaba bien versada en historia, filosofía y matemáticas, y tenía un interés particular en la astronomía y la astrología. Además de sus estudios académicos, Cleopatra también fue entrenada en diplomacia y política, lo que la preparó para su papel como reina de Egipto. Se le enseñó el arte de la persuasión, la negociación y la oratoria pública, y fue hábil en el uso de su carisma e inteligencia para ganar aliados y obtener apoyo. También hay evidencia de que Cleopatra no era tan físicamente atractiva como se creía en un principio. Monedas con su retrato la muestran con rasgos masculinos y una nariz prominente, aunque algunos historiadores sostienen que se retrató intencionalmente como masculina como muestra de fortaleza. Por su parte, el antiguo escritor Plutarco afirmó que la belleza de Cleopatra no era del todo incomparable y que en su lugar era su voz melodiosa y su encanto irresistible lo que la hacía tan deseable. Ella tuvo un papel en la muerte de sus hermanos.
Cleopatra no mató personalmente a ninguno de sus parientes. Sin embargo, estuvo involucrada en varias intrigas políticas y luchas de poder dentro de su propia familia, lo que resultó en la muerte de algunos de sus parientes. Después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII, Cleopatra se convirtió en cogobernante de Egipto junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII. Sin embargo, los dos hermanos rápidamente se convirtieron en rivales por el poder y Cleopatra finalmente se vio forzada a huir de Egipto. Más tarde regresó con el apoyo de Julio César y derrotó a su hermano en una guerra civil. Ptolomeo XIII se ahogó en el río Nilo durante el conflicto, aunque no está claro si murió por accidente o fue asesinado por orden de Cleopatra. Cleopatra posteriormente se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, quien se convirtió en su cogobernante. Sin embargo, murió en circunstancias misteriosas y algunos historiadores especulan que Cleopatra pudo haber tenido un papel en su muerte para consolidar su poder. Cleopatra sabía cómo llamar la atención. Un famoso ejemplo de su habilidad para el drama tuvo lugar en el año 48 a.C., cuando Julio César llegó a Alejandría durante su conflicto con su hermano Ptolomeo XIII. Cuando Cleopatra quiso reunirse con Julio César, quien en ese momento era el hombre más poderoso de Roma, sabía que necesitaba causar una fuerte impresión. Según los relatos históricos, Cleopatra utilizó una combinación de encanto, inteligencia y teatro para hacer una entrada memorable. Primero, se hizo llevar en secreto al palacio de César enrollada en una alfombra, que luego fue desenrollada frente a él, revelando a Cleopatra en toda su majestuosidad real. Esta entrada dramática inmediatamente llamó la atención de César y preparó el escenario para su encuentro. Cleopatra era conocida por su belleza y encanto, y utilizó estas cualidades a su favor durante su encuentro con César. Se dice que llevaba ropa extravagante y provocativa, y usaba perfumes y cosméticos exóticos para realzar su apariencia. También utilizó su ingenio e inteligencia para impresionar a César, discutiendo temas de política, filosofía y otros temas de interés. Cleopatra empleó un enfoque similar en su encuentro de 41 a.C. con Marco Antonio. Hay diferentes relatos sobre cómo Cleopatra se presentó ante Marco Antonio, pero generalmente se cree que utilizó un enfoque similar al que usó con Julio César. Empleó un dramatismo y un encanto seductor para causar una poderosa impresión. Según una famosa historia, Cleopatra navegó por el río Citno en una barcaza dorada, vestida como la diosa Afrodita, con asistentes vestidos como cupidos abanicándola y esparciendo flores. Estuvo acompañada por músicos y animales exóticos, y todo el espectáculo estaba diseñado para impresionar a Antonio y demostrar su riqueza y poder. Cuando Cleopatra finalmente se encontró con Antonio, se dice que utilizó su belleza, inteligencia y carisma para conquistarlo. Al igual que con César, lo involucró en conversaciones sobre política y filosofía, impresionándolo con su conocimiento y agudeza. Antonio, quien se consideraba a sí mismo la encarnación del dios griego Dionisio, quedó instantáneamente encantado. La habilidad de Cleopatra para causar una poderosa impresión y ganar a hombres poderosos fue una de sus mayores fortalezas como gobernante y la ayudó a mantener su poder a pesar de los numerosos desafíos que enfrentó. Cleopatra y Marco Antonio formaron su propio club de bebida. Cleopatra y Marco Antonio eran conocidos por su amor por las fiestas y el entretenimiento lujoso, y efectivamente formaron su propio club de bebida junto a varias otras figuras influyentes de la época. El club era conocido como los Liberos Inimitables o Compañeros del Cáliz, y representaba el estrecho vínculo entre Antonio y Cleopatra. Los miembros del club se reunían para beber, banquetear y participar en otras formas de entretenimiento, a menudo de manera extravagante e indulgente. Según algunas cuentas, incluso participaban en competencias para ver quién podía consumir más alcohol sin enfermarse. Aunque el club de bebida era visto como un símbolo del exceso y la indulgencia de Antonio y Cleopatra, también cumplía un propósito político. Al rodearse de poderosos aliados y demostrar su riqueza y poder a través de fiestas y entretenimientos suntuosos, Antonio y Cleopatra lograron mantener su influencia y poder en medio de la oposición política. En resumen, el club de bebida Liberos Inimitables reflejaba el estilo de vida extravagante e indulgente de Antonio y Cleopatra y desempeñaba un papel significativo en sus vidas políticas y sociales. Ella vivía en Roma en el momento del asesinato de César.
Cleopatra se unió a Julio César en Roma a partir del 46 AC y su presencia parecía haber causado un gran revuelo. Cuando Cleopatra vivía en Roma, residía en un palacio que le había proporcionado Julio César. El palacio se encontraba en las afueras de la ciudad, cerca de la villa pública, y se decía que era bastante lujoso, con hermosos jardines, fuentes y obras de arte. Mientras estaba en Roma, Cleopatra se hizo famosa por su belleza, inteligencia y encanto, convirtiéndose rápidamente en una figura destacada en la escena social de la ciudad. Organizaba fiestas y cenas suntuosas y era conocida por su gasto extravagante y generosidad hacia sus amigos y aliados. Cleopatra trabajó para forjar alianzas con figuras poderosas en Roma, como Julio César, Marco Antonio y otros políticos. También estableció relaciones con influyentes mujeres romanas, como Servilia, madre de Bruto. Cleopatra era devota de la diosa Isis y construyó un templo en su honor en Roma durante su estancia allí. El templo se encontraba cerca del campo de Marte y estaba dedicado a la adoración de Isis y otros dioses egipcios. Cleopatra era conocida por su amor por el arte y la cultura y llevó consigo muchas obras de arte desde Egipto a Roma. Algunas de estas obras de arte aún pueden encontrarse en colecciones privadas o museos en Roma u otros lugares. Sin embargo, el tiempo de Cleopatra en Roma no estuvo exento de desafíos. Se enfrentó a una fuerte oposición por parte de algunos miembros del Senado romano, que desconfiaban de su relación con Julio César y de su influencia sobre él. Además, su presencia en Roma fue vista por muchos como una amenaza para los valores tradicionales romanos y su forma de vida. Existen relatos históricos que sugieren que Cleopatra pudo haber estado presente en Roma en el momento del asesinato de Julio César en el año 44 a.C. Algunos escritores antiguos, como el historiador romano Casio Dion, sugieren que Cleopatra podría haber estado en Roma en el momento del asesinato de César y que incluso pudo haber estado presente en una reunión con él el día de su muerte. El historiador romano Suetonio escribió que Cleopatra estuvo en Roma durante ese periodo y que tuvo una reunión privada con Julio César mientras estaba allí. Además, el escritor romano Plutarco sugirió que Cleopatra pudo haber estado presente en una reunión entre Julio César y otros líderes romanos el día de su muerte y que pudo haber sido testigo de su asesinato. También existen algunas obras de arte antiguas que representan a Cleopatra junto a Julio César, lo que podría sugerir que estuvo presente en Roma durante ese periodo. Por ejemplo, una famosa escultura conocida como la Venus Esquilina representa a una figura femenina que a menudo se identifica como Cleopatra y que aparece junto a una figura que se cree que es Julio César. Sin embargo, después del asesinato de César, Cleopatra regresó a Egipto para asegurar su dominio sobre el trono y evitar posibles repercusiones debido a la agitación política en Roma. Cleopatra podría no haber muerto por la mordedura de una víbora. Cleopatra VII, la última faraona del antiguo Egipto, falleció el 12 de agosto del año 30 a.C. Existen varias versiones sobre la forma en que Cleopatra murió, y algunas fuentes se contradicen entre sí. La versión más común sostiene que Cleopatra permitió que una víbora, una serpiente venenosa, la mordiera. Según esta versión, ocultó la serpiente en una cesta de higos, que le fue entregada por un sirviente en cautiverio. La serpiente fue encontrada muerta junto a ella después de su fallecimiento. Según algunos informes, Cleopatra utilizó un ungüento o poción venenosa para poner fin a su vida. En una versión, empleó una mezcla de cicuta, acónito y opio, lo que llevaría a una muerte rápida e indolora. Hay historiadores que creen que Cleopatra fue asesinada por los hombres de Octavio en lugar de quitarse la vida. Según algunas versiones, la obligaron a beber veneno o la asfixiaron con una almohada. Tras la muerte de Cleopatra, Octavio ejecutó a su hijo Cesarion para eliminar posibles reclamantes al trono de Egipto. Los otros hijos de Cleopatra fueron llevados a Roma y criados por Octavia, la hermana de Octavio.